Creo que ya está la gran mayoría, ¿verdad, Mario? Sí, Doc, ya solo faltan 2 personas. Ok, veme dando la primera. Listo, vamos a hablar de VIH, viene nuestro temario. Eh, Hay un día mundial que es el 1 de diciembre, es el Día Mundial de VIH. Entonces, pues bueno, ya acaba de pasar, pero pues es obligado que hablemos de este tema. Dale la que sigue. Y pues esto nada más es la carga global, esa es la forma de que se ve en salud pública, la carga global de la enfermedad. De aquí podemos ver varias, ¿no? No solamente VIH, vemos meningitis, el whooping, que sería la tosferina, el measles, que sería el sarampión, la diarrea, todas esas cosas ahí que están ahí, el hilio, etc, etc, etc. Entonces, vean cómo ocupa un lugar VIH, pues un porcentaje considerable en carga global, o sea, de todo el mundo, menores de 5 años en el 2019, hasta 1.15% en su rango superior. Entonces, no hay que desestimarlo porque es una pandemia que es silenciosa, desde los 80 está, no ha terminado, no hay una vacuna actualmente y pues nos da mucho problema en salud pública. Como no se mueren rápidamente, como COVID, ¿no? Como influenza, pues por eso ya nadie la voltea a ver. Sin embargo, pues es algo que está desde hace más de 20 años con nosotros, ¿no? La que sigue, por favor. Y así me voy a saltar todo esto, vele dando clic, clic, clic en todos esto de carga. Bien, ahí nos quedamos en el país. Y bueno, ya después Mario va a tener esta información para que si ustedes gustan ver las cargas globales de enfermedad, que yo creo que están muy entusiasmados de ver todo esto en salud pública, pues seguramente lo van a ver con calma. A nivel nacional está una encuesta que todos ubican, que es la ENSANUT, es una encuesta nacional de salud y nutrición. Esta es de las más recientes, 2019. Y vean, aquí lo que quise es poner un poco de contexto, eh, la enfermedad en 2 o 3 vertientes, principalmente es en adolescentes, acuérdense que yo soy infectólogo pediatra, en adolescentes, en la perinatal, ¿no? Que es las 2 escenarios que más nos interesan. Entonces, aquí en cuanto en salud, el 15% de los estudiantes declaró alguna vez haberse realizado la prueba de VIH y de estos, 88.2 conoce el resultado. ¿Qué quiere decir? Que hay un porcentaje que ni siquiera fue a preguntar cómo le fue, que salió seguramente por miedo. Pero bueno, el chiste es que hacerse un cribado de ELISA es para saber qué salió, ¿no? La que sigue. Aquí tenemos una distribución de igual de Sanud, donde tiene este grupo etario 12 a 19 años, y que dice que ya con inicio de vida sexual activa, que hayan ido a consulta en los últimos 12 meses para recibir tratamiento o a ser atendidos por alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Aquí obviamente dice transmisión sexual por sexo. Bueno, pues es un pleonasmo, ¿no? Pero vean cómo puedes tú terminar un trabajo y tener errores porque nadie revisó esto. Nada más para que vean que en todos lados se equivocan y ustedes que casi no saben nada, pues no se sientan tan mal. Dices, oye, ¿cómo me regañas a mí si en Sanud dice infecciones de transmisión sexual por sexo, ¿no? Bien. Ok, la consulta de hombres, fíjense, 2.8, mujeres 5%, ¿no? Que sí fueron, pero vean los que no, pues 96, ¿no? 97, o sea, no, los adolescentes no van a buscar consulta por ITS. Esto es por la simple y sencilla razón que existe una barrera, porque los que están al frente de un consultorio en los centros de salud, pues no son adolescentes, por lo tanto, pues no tienen esa confianza y sienten esa barrera de ir y platicar algo tan íntimo con un adulto, con un extraño. Y lo que se ha tratado de mejorar en este aspecto es que pues los atiendan, por lo menos los pasantes, ¿no? Que no se ven así tan, tan corridos en terracería como ya uno que ya está mucho más grande.
Y eso es una buena estrategia para que sientan ese, por lo menos un poquito de vínculo de confianza para platicar estas situaciones especiales, ¿no? La que sigue, dale. Aquí tenemos un porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años que han tenido relaciones, ¿no? Y de los cuales no utilizaron método anticonceptivo en la primera relación. Deben saber que nuestro país tiene un grave problema de embarazo adolescente. Entonces, y que ya lo veremos en sepsis neonatal, pues eso es un gran riesgo para niños prematuros. Entonces aquí vemos que la gran mayoría, pues, el primer acto sexual no usan condón. Y vean que por lo menos afortunadamente ha disminuido en comparación del 2012 en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo alto el porcentaje, ¿no? Casi un cuarto por ciento, un cuarto de los casos, perdón, la que sigue. Otra. Bien, entonces, las estadísticas de VIH en niños y adolescentes de la ONU-SIDA, lo más reciente del 2020, pues vean que cada 2 minutos un niño se infecta en el mundo. Estas son, acuérdense, son cifras globales, no estamos hablando de México, sino de todo el mundo. Vean cuántos millones de niños y adolescentes padecen VIH, y pues son muchísimos porque acuérdense que entra África, toda la región subsahariana, que es la que más presenta este problema, y solo 53% reciben tratamiento, ¿no? Y vean, el 85% de embarazadas que padecen VIH también reciben tratamiento. Es decir, hay un porcentaje en niños casi la mitad y en mujeres casi el 15% que no reciben tratamiento. Y, no, regrésate una. Ajá, y vean la tasa de mortalidad. Es que cada 120,000 niños murieron por causas relacionadas con SIDA, ¿no? O uno cada 5 minutos. ¿Y de qué se muere un paciente con SIDA o de qué se muere un paciente con cáncer? Pues de infecciones, ¿no? La que sigue. Y bueno, estos van a ser, la que sigue, por favor. Ok, estos van a ser cifras, insisto, son cifras globales, el porcentaje de tratamientos que tienen, o niños que tienen de 0 a 14 años que tienen tratamiento, 53%, vean que es muy poco, es decir, de 2 niños, uno va a tener tratamiento, y los adultos pues no se quedan muy atrás, ¿no? 68%, la que sigue. La que sigue. Ok, estas son la cantidad de niños que se estiman que viven con VIH, ¿no? Y que pues no han tenido tratamiento, vean, es muchísimo, 850,000, la que sigue, es en el 2019. Luego niños que también tienen, pues que viven con VIH, y las muertes que fueron por niños abajo de 4 años, ¿no? Y esto es un grave problema que vamos a hablar del diagnóstico tardío, la que sigue. Entonces tenemos el virus de VIH, todos creo que ya están muy familiarizados. Es un virus RNA, 120 nanómetros, pertenece a los retrovirus. Hay 2 tipos, 1 y 2, hay subtipos, y tiene esta cualidad de una enzima que se llama transcriptasa reversa. La que sigue. La familia de los retrovirus pues ha cambiado con el paso de los años. Las primeras descripciones fueron en los 80s, con estos virus HTVUL1 que se vieron asociadas en leucemias de células T en adulto. Y bueno, ya después en el 83 tenemos la descripción de VIH1 y VIH tipo 2, ¿no? 83 y 86. Pero lo quise poner para que vean que no solamente el VIH forma parte de los retrovirus, sino otros más que están implicados en enfermedades autoinmunes y enfermedades neoplásicas. La que sigue. Las características más comunes del VIH, pues es que va a tener un tropismo celular. Ya sabemos que el celular es por las células, los CD4. El mecanismo de transmisión ahorita vamos a ver más adelante, y que nos va a llevar a una inmunodeficiencia secundaria, ¿no? Aquí tenemos los serotipos 1 y 2, donde acuérdense que hay una subclasificación en letras que va de la A a la H y una O especial que se llama outlier. También tenemos el tipo 2, que se han asociado a enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Sjögren y a enfermedades, padecimientos neurológicos como para paresia espástica y tropical. La que sigue. Y este es un mapa donde tenemos los subtipos distribuidos en las Américas, en África, en Asia,
En nuestro país la verdad es que no hay estudios al respecto porque pues son estudios sofisticados y pues no podemos establecer a ciencia cierta cuál es el subtipo que circula más, aunque pues estima que es el tipo B. La que sigue. Aquí tenemos el virus, que es un virus que se ha estudiado mucho su ciclo vital, y lo que quiero que ustedes estén leyendo es uno, pues cómo va entrando. Vamos a ver el nombre del momento que sucede en el ciclo vital. El primer paso se llama enlace, que también se llama fijación, y pues es el primer paso donde el virus de VIH va a buscar receptores especializados que van a tener el linfocito CD4, como por ejemplo los CCR5, y lo que van a ver en letras rojas, pues es qué pasaría con un antirretroviral y cuál sería la acción que estaría haciendo. Por ejemplo, un antirretroviral que tenga acción sobre el enlace tendría que ver con la inactivación de los antagonistas de CCR5 o la inactivación de los inhibidores de fosfijación. En el paso 2 encontramos la fusión, como su nombre lo indica, el virus del VIH va a fusionarse con la célula hospedera y va a hacer que se internalicen. Aquí entrarían en acción los antirretrovirales del tipo de inhibidores de la fusión. En el paso número 3 tenemos la transcripción reversa, es decir, que esta enzima, ya una vez entrado en el linfocito CD4, pues el VIH va a liberarse y va a usar esta enzima para que convierta ese RNA que tiene el virus y lo integre al DNA del huésped, ¿no? Y esta conversión lo que va a hacer es que produzca las sustancias necesarias para la elaboración de más virus, ¿no? Si hubiera un antirretroviral para esto, o que sí existe, pues son los más comunes, ¿no? Que serían los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos y los análogos. ¿Ok? Un segundo, por favor.
¿Sale? Órale, pues, bye. Sí, perdón, entonces estábamos en la parte de transcripción inversa, donde aquí entran estos análogos no nucleósidos y nucleósidos, ¿ok? En la parte, bueno, me salté, perdón, del paso 3 de la transcripción inversa está la integración, que es igual, aquí tendríamos inhibidores de la integrasa. ¿Y qué quiere decir la integración? Pues que ya una vez dentro del núcleo del linfocito CD4, el VIH va a liberar a la integrasa, que es una enzima para para insertar, como su nombre lo dice, su DNA dentro del DNA, ya una vez formado el DNA a través de la transcriptasa, dentro del DNA del linfocito, ¿no? Y ahora sí, viene la multiplicación en el paso 5, donde va a empezar a hacer las cadenas proteicas para tener los elementos constitutivos, ¿no? Es decir, tanto internos como externos. El ensamblaje es el paso 6, donde este RNA del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito CD4 salen de la superficie de la célula y se ensamblan con un VIH inmaduro. Todavía no se considera infeccioso. Y la gemación quiere decir que ya célula inmadura, este VIH inmaduro recién formado, este virus no infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula del CD del huésped y ya una vez que salió libera una proteasa, que es una enzima del VIH, y esta proteasa descompone las cadenas largas de proteínas en el virus inmaduro, creando ya un virus infeccioso maduro. En esta parte servirían los inhibidores de proteasa, que también son muy comunes. Esta parte del ciclo vital quedó claro. Sí, doctor. Ok, seguimos. La que sigue. Y aquí tenemos la fisiopatogenia del tropismo celular que tiene este virus de VIH. Obviamente está todas las células hematopoyéticas, los CDs, CD4, CD8, los helper, los killer, los macrófagos monocitos, las células dendríticas, todas esas que estoy mencionando están involucradas en el sistema inmunológico. Acuérdense, las células B, precursoras de anticuerpos, los natural killers, los megacariocitos, las células de la médula, a nivel del sistema nervioso central, la microglia, los astrocitos, oligodendrocitos, las células endoteliales, a nivel del intestino, el epitelio columnar, y otras como las células Kupffer, las células sinofia o las células de trofoblasto de la placenta. Entonces hay que recordar entonces que las células blancas, los glóbulos blancos, van a tener diferentes tipos de células. Estamos hablando de los linfocitos, que son mononucleares, y estos linfocitos, acuérdense que se dividen en linfocitos tipo B y tipo C. Del tipo C son los CD8, que están directamente relacionados con el ataque, ¿no?, de los agentes extraños, y los CD4, que son ayudadores, ¿no? Esto es así como lo más básico que ustedes van a ver quizás en octavo cuando lleven la que sigue. La que sigue. Y está esto que se llaman las FDC, son células foliculares dendríticas, que van a actuar como presentadores de antígenos. Estas no están infectadas, pero esta unión del virus a través de esto de las Dendritic Cell Specific Intracellular Adhesion Moleculae, pues son lo que ayudan a la fijación, ¿no? Entonces permite a este tipo de componentes de la membrana o externos, que son glicoproteínas externas, esta 120 que se usa para pruebas rápidas, que permite la unión, ¿no?, a los CDs. La que sigue. Y vean que tenemos, pues, algunos receptores dentro de los CDs, como estos, ¿no? Los CCR5, que se ven principalmente en regiones genitales, en el recto, en la vagina. También tenemos pues otros como CD4 o los CXR4, ¿no? Entonces, es simplemente para recordar que estos CDs van a tener estos receptores especializados que es por los cuales
el virus de VIH va a llegar hacia ellos, ¿no? La que sigue. Y incluso hay personas que tienen unas peculiaridades pues anatomofisiológicas, porque ahí se han estudiado, por ejemplo, prostitutas africanas que obviamente allá no usan condón ni nada y tienen una alta tasa de VIH, y el punto es que ellas no se enferman, permanecen muchísimos años con cero positividad. Y entonces están estudiando qué diferencias pueden tener estos receptores en sus genitales que hacen que el virus permanezca ahí pues grandes tiempos de latencia, más de lo establecido que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos pues estas citoquinas como correceptores, nada más para recordar que son estas principalmente. CCR5 permite el paso del virus a la célula, que es la que más me interesaría que se aprendiera, ¿no? La que sigue. Y los mecanismos de transmisión, a ver, una pregunta para ver si me están poniendo atención, porque acuérdense que yo los trato como adultos, no les hago que pongan sus cámaras, y yo tampoco pongo la mía porque gastamos más energía y el calentamiento global está horrible, ¿no? Entonces, lo que sí les pediría es que pues obviamente estén atentos, ¿no? A ver, ¿cuál será la diferencia entre mecanismo de transmisión y contagio? Alguien que me diga. No estoy seguro, pero en este caso el mecanismo sería la forma o las formas en las que puede propagarse el virus, mientras que el contagio, pues ya es el proceso donde ya bueno, ingresó a la persona y bueno, empieza con su demás desarrollo. Como que no te entendí mucho. A ver, explícalo con otras palabras. Sí, por ejemplo, en el mecanismo. Pues podría ser como está la imagen, ¿no? Las formas en las que uno puede adquirirlo, ya sea porque hubo una transfusión que no se realizó bien, por el uso de ciertas jeringas, por la vía sexual, como lo sabemos, o por ejemplo, en el Pero embarazo, ¿no? esos son mecanismos. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la Sí. diferencia entre mecanismo y contagio? Y en el caso del contagio, sería cuando ya la persona, bueno, una vez que tenemos estos mecanismos, cuando la persona adquiere ya ese agente o este virus y pues lo va a desarrollar. Ok, no, porque ya lo que tú estarías hablando es que ya está infectado, ¿no? Entonces, es un término que lo confunden, y la diferencia entre mecanismo y contagio es que el contagio es directamente de persona a persona, ¿ok? Un ejemplo sería las gotitas de flush para enfermedades respiratorias, ¿no? Y el mecanismo implica algo mucho más complejo, elaborado, que no requiere necesariamente el paso directo de persona a persona. Por ejemplo, está este uso de drogas intravenosas, ¿no? O sea, es la sangre de alguien infectado, pero requiere un mecanismo especial, que es la inyección de esa aguja contaminada en otra persona. ¿Sí quedó más claro la diferencia entre mecanismo y contagio? Sí. Entonces, por así decirlo, el mecanismo sería más indirecto. Pues Porque, pues si lo quieres ver así, la verdad es que, por ejemplo, sexo sin protección es muy directo, ¿no? O sea, el mecanismo es que no es un escenario que sea tan fácil como, por ejemplo, eso, que estés cerca de alguien y te estornude, y si esté enfermo, pues te puedes contagiar, ¿no? El mecanismo requiere ciertas condiciones para que suceda. El mismo sexo sin protección requiere que tenga alta carga viral la otra persona, o requiere que haya lesiones abrasivas también en las mucosas para que haya microsangrados. Es como cosas más elaboradas, ¿sí? ok, ya. Gracias. Sí, seguimos. Entonces, podemos ver estos tres mecanismos: sexo
sin protección con alguien infectado. Puede ser obviamente vaginal o anal. Se ha descrito que hay mayor riesgo anal que vaginal. Vertical, madre a hijo, y ahorita vamos a ver con detalle los diferentes momentos donde se puede ver esta transmisión, que puede ser a nivel gestacional, durante el nacimiento o a través de la leche materna, y pues las drogas intravenosas y también hemoderivados, que ya lo he dicho creo que en otras ocasiones, desde más o menos del 85 a la fecha ya existen protocolos mucho más rígidos para la donación de sangre y que minimizan este riesgo, ¿no? La que sigue. Y esta es prácticamente la esencia de la enfermedad para que ustedes se la aprendan en la fisiopatogenia. Por un lado tenemos el conteo de CDs, que pueden ir de 250 hasta 1000, ¿no? Y por otro lado tenemos el número de semanas en la primoinfección, tenemos después un corte donde ya empezamos a contar por años, hasta 11 años, y vean qué pasa durante la primoinfección, ¿no? Tenemos una alta carga viral, es la línea azul del virus de VIH, y tenemos también muy buena cantidad de CDs, porque pues, el paciente en este momento en la primoinfección está inmunocompetente, ¿no? Aquí podemos ver que dice inflamación de órganos linfoideos, que vamos a ver adelante la clínica de la primoinfección. ¿Y qué pasa con el paso de los años? En un escenario potencial que no hubiera tratamiento, el paciente va disminuyendo el conteo de CDs en esta línea amarilla, síganla, hasta donde vean que casi después de 10 años, pues ya no tiene nada. Y no le cambies. Y la línea azul de la carga viral se mantiene estable, no baja porque no está tampoco recibiendo tratamiento. ¿Y qué pasa después de que ya no tiene CDs, que está contrarrestando esta carga viral? Pues empiezan las infecciones oportunistas. Ya no hay CDs, aumenta más la carga viral, aumentan las infecciones oportunistas y el paciente muere en este lapso de tiempo. Actualmente, en pacientes tratados, el paciente puede vivir 30, 40 años sin problemas de llegar a la fase de SIDA. La que sigue. Y bueno, pues vean, dice, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Es lo que les preguntaba la primer clase, ¿cuál es la diferencia entre ITS y ETS? ¿Por qué se cambió esa terminología? Pues infección es que el paciente está cero positivo, todavía no tiene la enfermedad desarrollada, que es la inmunodeficiencia, y que ya después sería ese término de SIDA. Entonces creo que esto todos lo entendemos bien, ¿no? Y aquí podemos ver este esquema representativo donde vemos estos tubos de ensayo donde tienen muchos más CDs y muy poquitos virus en los primeros años, y al revés, ¿no? Ya en los últimos 10 años muchos virus y ya casi nada de CDs. La que sigue. Otros términos que hay que reconocer es la viremia intermitente. Se ha descrito en algunos pacientes que, pues a pesar de haber tenido ya cifras indetectables de la carga viral, de repente tienen una alza de este virus, de esta carga, y pues no se sabe exactamente la razón. A veces se ha asociado a que no se están tomando los medicamentos como deben ser, sí que haya una enfermedad de por medio. Acuérdense que la principal causa de resistencia, tanto en VIH como TB para el tratamiento, es la falta de apego a este. La que sigue. Y entonces la infección, la historia natural de la infección primaria, pues es primero la adquisición de la infección, ¿no? Y dice que pocas veces se detecta y rara vez en nuestro medio, o sea, cuando ya estás debutando con la infección, pues obviamente yo lo que recomendaría es una buena historia clínica, porque si dicen, oye, tuve una noche de copas, una noche loca y me fui por ahí y me metí con quién sabe quién, que hablaba ni me acuerdo, no usé nada, ¿no? Pues por supuesto que lo más prudente sería hacerte pues cribados de VIH, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es. Y pueden ser hasta 10 meses esta parte de la primoinfección, ¿ok? La que sigue. Y que las manifestaciones clínicas pues son inespecíficas, pueden ser inflamaciones glandulares, ganglionares, perdón,
puedes tener enfermedad tipo mononucleosis, exantemas, mialgias, artralgias. Si le tomamos una VH encontraremos linfopenia y pues altos niveles de carga viral. La que sigue. Esta es la progresión de lo que sucede normalmente en un adulto. Los progresores típicos, que es la gran porcentaje, 7 a 10 años, como vimos. Progresores rápidos en menos de 3 años y lentos más de 10 años, como el Magic Johnson, ¿no? Y hay unos que pues prácticamente los decía que están en estudio, que son pues progresores que no, más bien que nunca progresan y llevan hasta 25 años sin ningún problema, ¿ok? La que sigue. ¿Cuál es lo que pasa en las variables de la progresión? Pues tiene que ver con una compleja relación entre los factores del hospedero y los factores virales. Por eso en cada persona es diferente todo esto que estoy hablando. La que sigue. Y en niños particularmente, pues hay una característica que es mucho más el inóculo en la primoinfección y se combina con la inmadurez inmunológica del niño, que acuérdense que todos aquellos menores de 5 años, pues mucho más van a tener esta inmadurez, ¿ok? A diferencia de adulto, pues el curso por esto es más rápido y la incubación es más corta. La que sigue. Entonces tenemos que vean que el riesgo de desarrollar SIDA en el primer año de vida es del 20%, después disminuyendo a partir de con un 2% anual, y esto hace que tenga un comportamiento bimodal, así se llama este comportamiento, de dos formas de verlo, y la progresión en niños, los rápidos fallecen en los primeros 3 años de vida, los promedio, el diagnóstico se hace en el tercer año de vida, y los lentos, que son los raros, 1 a 5%, se puede hacer hasta después de los 8 años de vida. La que sigue. Los factores obstétricos, pues esto iba a decir que lo van a ver en gineco, en octavo, pero la verdad no, más bien lo dudo mucho que vean una clase de VIH desde el punto de vista infectológico a nivel de la madre gestante, pero bueno, mi misión en esta vida es que ustedes lo lean, lo vean y pues a ver si se acuerdan en octavo. Pero bueno, la infección de perinatal existe de varias formas. La intrauterina, hasta el 30% de los casos ocurre por la vía transplacentaria, o la transfusión materno-fetal por desprendimientos placentarios también. Los mecanismos de transmisión, pues es la contaminación directa de la sangre en el espacio intervelloso, en el cordón y el paso del líquido amniótico, o en la desida o basal. Por otro lado, tenemos el factor de riesgo a nivel de intraparto, el 70% es muy común por el contacto directo de secreciones de sangre con la madre al momento de pasar por el canal del parto. Los principales mecanismos pues, son a través de microtransfusiones uterinas, durante las contracciones, una infección ascendente o absorción del virus por el tracto gastrointestinal del niño. Por ejemplo, cuando nace y da la primera bocanada de aire, pues ahí puede tragar líquido amniótico, sangre, lo que tú quieras, y bueno, ya empieza ahí la infección también. En las guías internacionales te dice que para evitar esta contaminación o este riesgo intraparto se debe ofertar a la madre tratamiento antirretroviral intravenoso, lo cual en nuestro medio no sucede. Para empezar, estos tratamientos pues no los tienen a la mano, los antirretrovirales generalmente están como en un locker o bajo resguardo de epidemiología, y pues epidemiología solo trabaja de lunes a viernes en la mañana. Entonces si el niño nace, se le ocurre nacer en fin de semana, en día feriado, en la noche, pues por supuesto que no vamos a tener a la mano nada de esto. Y a pesar de que tiene años que se sabe esto, pues no se ha modificado. Las políticas en los hospitales no voltean a ver estos escenarios potenciales de riesgo. Y pues bueno, ustedes poco a poco, ya que salgan de la burbuja, pues se darán cuenta de todo lo que yo estoy hablando. Otro de los factores obstétricos de infección, pues es a través del seno materno. Vean que hasta el 29%, pues esto es la contraindicación absoluta para no dar seno materno. Hay unas que son relativas, pero esta sí es, no lo tienes que dar.
En África, pues se tiene una disyuntiva, un dilema de decir, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Que se muera el niño de hambre o que se muera después por VIH-Sida, ¿no? Porque pues ellos son países muy pobres que lo único que tienen para darle comer a ese niño es el seno materno de la madre infectada. La que sigue. Y aquí tenemos pues, los factores asociados a la transmisión madre-hijo, que tiene que ver pues con la disminución del recuento absoluto de los CD4, acuérdense. La carga viral, vean que dice que hay una asociación entre carga viral y la probabilidad de transmisión sin tratamiento de 0 es que tenga menos de 1000 copias. Si tú tienes menos de 1000 copias, que es como la meta siempre, pues tienes una nulo riesgo de transmisión. Si tienes un conteo de más de 100,000 copias, pues puedes tener hasta 40% de riesgo de transmisión. ¿Ok? Entonces la carga viral predice, y esto estoy hablando de madre-hijo, no se me confundan con otros escenarios. La carga viral predice el riesgo, pero no el momento de la infección perinatal por todos los pasos que ya acabo de decir, a través del embarazo, en el momento del parto, en el seno materno. Por eso en el momento del parto debería estar como también reglamentado que debe ser cesárea para evitar este riesgo a través del canal del parto. Sin embargo, a mí me ha tocado ver pacientes que llegan con VIH-Sida, las madres, o VIH nada más, y llegan y les ofertan parto, muchas veces porque a veces ya llegan en trabajo, pues que no puedes evitar la progresión, es decir, no se da tiempo de pasar a cesárea, sino ya prácticamente están haciendo el niño en un expulsivo, y que, pues bueno, no es lo ideal, pero si tú ofertas cesárea, disminuyes el 50% ese riesgo de transmisión. El uso de drogas intravenosas en el embarazo, el SIDA avanzado, el parto pretérmino en adolescentes, coriapnioitis, aquellas mujeres que tienen el líquido maloliente, fiebre materna, es dato suggestivo de coriapnioitis. Esto del antígeno P24 en el primer control antes del parto. La norma oficial mexicana establece que se debe hacer cada trimestre un ELISA materno. Sin embargo, en la práctica no sucede así. En la práctica, para empezar, tienes que pedir un consentimiento informado para que el familiar o más bien la madre, pues se deje hacer la muestra de ELISA. Y en un país con tanto machismo como México, pues muchas veces dice que no lo van a aceptar hasta que le pidan permiso al marido o el marido acepte. Y pues claro, si el marido anda ahí en malos pasos, pues por supuesto que no va a aceptarlo, ¿no? Porque obviamente la gran mayoría de las madres infectadas, pues obviamente fueron por la pareja sexual, que son los esposos o si iban en unión libre, como sea, pero es el hombre quien realmente es el que está transmitiendo esta enfermedad a la madre. La lactancia materna y que no tengamos suministro de estos antirretrovirales, que es un protocolo de tiene añales, el PAC-TG076, que es darle al recién nacido en las primeras 6 horas de vida igual los antirretrovirales. El mismo ejemplo que les decía, si es día feriado, si es de noche, si bla, 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 y no tienes epidemiología, no está abierto y no dejan ahí la llave para sacar los antirretrovirales, el paciente pues no se le va a iniciar en las primeras 6 horas y tiene gran riesgo de progresión. Los procedimientos invasivos pues también deben estar contraindicados porque generan mayor riesgo de sangrados. La que sigue. Y pues bueno, la protección con el bebé, pues uno es que la madre esté obviamente medicada durante su embarazo, que se establezca el diagnóstico temprano, que se inicie el tratamiento antirretroviral, que se nazca por cesárea, que se disminuya el riesgo a través de la contraindicación del seno materno. Y si tú haces todo esto, y también le podemos agregar que la terapia intravenosa en el momento del parto, si tú haces todo esto, el riesgo de transmisión disminuye hasta un 2%, lo cual es realmente significativo, por lo tanto sí debería valer la pena hacer todos estos pasos. En la vida real no sucede y, como dije, a algunos de ustedes les tocará vivirlo en las salas de tococirugía de este bendito país. La que sigue. Y aquí tenemos pues una de las cosas que tenemos que empezar cuando nace un niño, que es la profilaxis en las primeras horas, y se lleva hasta 6 semanas.
hay que tomar la carga viral en las primeras 2 semanas y después volvemos a tomar otra carga viral 2 semanas después y finalmente tomamos otra carga viral al 4.º mes. Y esto es para ir viendo la monitorización, pues obviamente, de cómo va ese niño respecto a la infección. Y también se debe dar la profilaxis con Pneumocystis jirovecii a través de una sulfa. Igual se puede llevar hasta, pues, 3 semanas aproximadamente o un poco más. Y no se debe de hacer ELISAs en menores de 18 meses. Ustedes van a ver en la sala, en pediatría, que en el IMSS, en el chiste, que piden ELISAs a menores de 18 meses. Eso no sirve porque lo que están detectando son anticuerpos maternos, no son los del niño. Entonces hace carga viral. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok. Esta es la clasificación inmunoclínica del virus de VIH. Aquí tenemos por un lado, en el primer cuadro que tienen a su mano izquierda, tienes el número de CDs y vean cómo cambia en pediatría, depende del grupo etario, para la clasificación de una inmunosupresión moderada o grave. Por otro lado, abajo está ya la clasificación de adultos y adolescentes, donde ya es como mucho más fácil, porque pues ya son cifras más estandarizadas. Arriba de 500 no hay inmunosupresión, estoy hablando de CDs, y abajo de 200 es inmunosupresión severa. Por otro lado, tenemos el cuadro a su mano derecha, donde vemos la clasificación clínica, que N es que no hay signos ni síntomas, la A son leves, la B moderada y la C severos, la que sigue. Y más tarde voy a hablar de eso. Tenemos una pregunta para todos ustedes. Si a alguien le hacemos una ELISA de VIH y sale reactivo, ¿en qué momento hacemos el segundo ELISA? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué momento hacemos el segundo ELISA si alguien sale con reactivo el primer ELISA? No estoy seguro, Doc, pero me parece que hay un periodo de ventana como de 3 meses que es para determinar la parte de las cargas de CD4 y ver si estas han aumentado o disminuido. No. Bueno, si alguien, imagínense, bueno, ojalá no ustedes, ¿no? Pero imagínense, te haces una ELISA, te sale el reactivo, ¿tú quieres esperarte 3 meses para ver si tienes SIDA? ¿Tienes VIH-SIDA? Luego, ¿no? ¿Eh? Pues Luego, luego, te ¿no? haces otro. Pues luego, ¿no? Así es, la respuesta es así, luego, como tú lo dijiste. No hay que esperarse ni un día, o sea, si lo puedes hacer en ese mismo día, adelante. ¿Por qué? Porque así va el algoritmo y ya que tengas un segundo ELISA, pasas a un Western Blot, que es la prueba confirmatoria, ¿ok? Es ELISA entonces para VIH, un ensayo enzimático, es una prueba de cribado. Cribado es una prueba de tamizaje. Tamizar quiere decir colar. De grandes poblaciones, colamos los que pueden tener cierta enfermedad. Un ejemplo de tamizar es el tamiz metabólico para hipotiroidismo, el Papa Nicolau para CACU, etc., ¿no? Entonces, para que ustedes ya vayan teniendo como conocimientos médicos, que digan, a este compa, ¿cómo sabe? ¿Cómo le hace para saber tanto, no? Bien, entonces, seguimos. Y por lo tanto, es como útil saber los falsos positivos y falsos negativos. Imagínate que
tienes un falso positivo, pero a lo mejor tienes lupus de base y eso fue lo que ocasionó, pero no tienes SIDA en realidad, VIH, perdón, y pues ya estás en un puente casi aventándote para quitarte la vida porque dices, no puedo ya seguir con esto, y dices, espera, a lo mejor tienes un falso positivo porque tienes lupus o porque te multitransfundieron o porque es una multípara o porque tiene un trasplante renal, etcétera. Entonces, importante saber esto. Relacionadas al suero, pues también pueden existir, la que sigue. Y los falsos negativos, que pues son los menos comunes, pues tiene que ver con afecciones de linfocitos, pacientes post-trasplantados de médula ósea, neoplasias, tratamiento inmunosupresor, obviamente errores en la identificación, ¿no? La que sigue. Y aquí venía lo que les digo, ¿no? O sea, no tomen por favor ELISAs a menores de 18 meses, no sirve, hay que tomar una carga viral. Entonces, esto, ojalá pudieran grabar mis palabras cada vez que digo que lo van a ver, porque pues ya que lo ven, en años después, ni siquiera se acuerdan de lo que uno les dijo y asumen que los demás están haciendo las cosas bien, porque como no leen, y eso se junta con la curva del olvido, pues entonces llegan a esas etapas que les estoy diciendo de internado y todo eso, y entonces ustedes fácilmente se dejan apantallar por cualquiera que tenga una bata blanca, ¿no? La que sigue. Y bueno, regresando a las clasificaciones clínicas para el niño, la N no tiene nada. La A, vean que son cosas de crecimientos ganglionares y de hepatoesplenomegalia o infecciones recurrentes. Creo que dejé una tarea de las 10 señales de alerta de inmunodeficiencias primarias, y esto estamos hablando de una inmunodeficiencia secundaria, pero al final se conjugan dos cosas que tengan esto, sinusitis, dos, que serían, aquí no dice como en el cuadro de inmunodeficiencias primarias, pero generalmente también son sinusitis graves, ¿no? U otitis media, ¿no? En el otro cuadro de inmunodeficiencias primarias que le dejé de tarea, eran 2 o más sinusitis al año y 4 o más otitis al año. Y vean de síntomas B moderados, pues tenemos cambios hematológicos, es decir, citopenias que persistan más de 30 días, fiebre mayor de un mes, y pues algunas cosas muy típicas como la diarrea crónica, ¿no? Las infecciones por CMV, cardiomiopatías, neumonías, toxoplasmosis, etcétera. La que sigue. Y la clasificación C, pues ya son infecciones oportunistas que pueden ser por hongos, por virus, por micobacterias, ¿no? La salmonela, ¿no? O sea, Pneumocys girovecii, el sarcoma de Kaposi, linfomas de Burkitt, todo esto que está asociado con VIH, ¿no? Y lo que sí me interesa que sepan es la parte de abajo donde dice síndrome caquéctico. Vean que la definición de caquéctico, a veces ustedes también la han leído, dicen paciente que luce caquéctico y ni tienen idea de qué significa, ¿no? Nada, para ustedes es que está flaco, ¿no? Y eso es todo. Pero realmente los hallazgos deben ser que tenga pérdida de peso mayor del 10% de su peso basal o pérdida de peso durante el seguimiento de al menos 2 percentilas en los niños, ¿no? De edad, en los niños de edad superior a un año, o más bien, y peso por debajo del percentil 5 en las tablas de peso y talla en 2 controles consecutivos separados con un mes de intervalo, más diarrea crónica, es decir, 2 o más deposiciones por día durante al menos 30 días o fiebre documentada durante 30 días. Entonces, ya que puede ser intermitente o constante. Entonces, ya su definición de caquéctico ya cambia, ¿no? Ya no puedes poner que tiene síndrome caquéctico. Puedes poner que luce caquéctico a la inspección y eso está bien, pero el síndrome caquéctico engloba todo esto que acabo de decir. La que sigue. Y bueno, el tratamiento antirretroviral, pues no voy a entrar en detalles porque pues esto nada más hay que recordar que existen los tratamientos especializados, que en pediatría pues hay que tomar en cuenta, y bueno, en general en todos los pacientes hay que tomar en cuenta cómo debutan en el estadio inmunoclínico, la carga viral y los conteos de CDs. Y vean que en esta tabla, en la parte de abajo donde dice la columna, la última columna dice tratar, considerar, diferir, tratar, etcétera. Es decir,
todos los escenarios potenciales que el médico, que habitualmente es un infectólogo, pero también quiero mencionar que respecto aquí en el niño, la que lleva a la clínica de VIH es una pediatra y lo hace muy bien. Entonces, no necesariamente tiene que ser un infectólogo. En los adultos existen los capacits, ahí hay uno al lado del Parres, y generalmente son médicos generales, ¿no? Y lo hacen muy bien. Entonces, eso sí vale la pena mencionarlo. No me interesa que se aprendan con detalle los tratamientos, porque por supuesto que ni lo van a ver, ¿no? O sea, no lo van a instaurar ustedes. Ustedes, como médicos de primer contacto, médicos generales, lo que tendrían que aprender es hacer el diagnóstico oportuno. La que sigue. Y vamos a leer este caso clínico. A ver, alguien que me ayude, por favor, que lea la primera columna. Motivo de estudio y anamnesis, niña de 4 años que nos remite el médico de su madre para que descartemos infección de VIH. Refiere a la madre que le encuentra una niña sana. ¿Continúo? Sí. Antecedentes familiares, padre de 30 años, fallecido un mes antes por SIDA. Sorpresa, debutó con linfoma de alto grado de malignidad. Madre, ante diagnóstico de SIDA de su esposo, se estudia, resultando que está infectada por el VIH. Por ese motivo nos remiten a la niña. Antecedentes obstétricos, embarazo controlado en el centro privado que cursa sin complicaciones, serología de VIH durante el primer trimestre negativa, no se realizó serología de VIH durante el tercer trimestre, producto único de primera gestación, parto a término, vía vaginal, peso recién nacido, 3.330 gramos. Antecedentes personales, lactancia materna durante 3 meses, buen desarrollo psicomotor, no consta de AP de interés. Exploración física, peso y talla en percentiles adecuados, rigurosamente normal. Pruebas complementarias más relevantes, hemograma y bioquímica normales, serología de HIV positiva, RA de VIH, no tengo idea de qué significa 65,000 copias mililitros, estudio de subpoblaciones linfocitarias CD4 de 2000.125 cel sobre mililitros, 28%. Bien, gracias. ¿Qué dijiste que no tienes idea? De los 65,000 copias. Pues así se reportan. Ok. Uh-huh. La carga viral que he estado diciendo 50,000 veces en la clase. ¿Quién sigue, por favor? Gracias. ¿Alguien que me haga el favor de la otra columna? Sí, si quiere le ayudo. Juicio clínico, infección VIH adquirida mediante transmisión vertical, estadio clínico N1, evolución, debido a su excelente situación clínica, inmunológica de CD mayor a 25%, y RNA de VIH, carga viral mayor a 100,000 copias por mililitro. Se decidió no iniciar tratamiento antirretroviral y realizar seguimiento cada 3 meses. Tras 10 meses de A ver, seguimiento... no fue mayor, fue menor. Bueno, menor a 100,000 Menor. copias. Se decidió no iniciar tratamiento antirretroviral y realizar seguimiento cada 3 meses. Tras 10 meses de seguimiento, sufrió caída en los CD4 del 15%, motivo por el que se decidió iniciar tratamiento, y actualmente se encuentra con CD4 de 650 células por mililitro del 28% y RNA de VIH indetectable. Comentario final. Este desgraciado caso pone de manifiesto la importancia que tiene realizar test de anti-VIH a todas las mujeres embarazadas durante el primer trimestre y repetir en caso de resultar negativo durante el tercer trimestre de gestación. En esta ocasión, el caso índice fue el padre de la pequeña que, tras habérsele diagnosticado un linfoma de alto grado de malignidad, sus médicos sospecharon que pudiera estar infectado por VIH. Hay que tener en cuenta que el linfoma es muy frecuente entre los jóvenes con infección VIH, y así fue. Inmediatamente intuyeron que su esposa también pudiera estar infectada, y así se confirmó. Finalmente nos remitieron a la pequeña con la duda de que también pudiera estar infectada por el VIH. Desafortunadamente también lo estaba. Una segunda serología a la madre durante el tercer trimestre muy probablemente le hubiera diagnosticado y evitado la posterior infección de la pequeña. El parto fue vaginal y alimentado al pecho.
Todo ello sin considerar la conveniencia del que el padre, que sin duda tuvo alguna conducta de riesgo, se hubiera testado en su momento. Sí, gracias. Bueno, dale la que sigue, por favor. Ok. Aquí tenemos este cuadro de efectos adversos de la quimioterapia. ¿Alguien de aquí del grupo ha tenido por necesidad de tomarse profilaxis post-exposición, si se han clavado alguna aguja, hueca? ¿Alguien ha tenido como la necesidad de tomar esta profilaxis? Creo que nadie, Doc. Bien, entonces, bueno, el chiste es que, bueno, ustedes deben de estar como muy atentos cuando hagan procedimientos quirúrgicos. Muchos de ustedes, bueno, no muchos, algunos de ustedes por estadística les va a tocar picarse con una aguja. Acuérdense que el riesgo exposicional es leve y grave dependiendo los factores asociados. Uno de ellos es que las agujas sean huecas, eso establece mayor riesgo que las no huecas. El chiste es que finalmente el riesgo grave o riesgo bajo en el mismo algoritmo te lleva a que ambos deban de tomar profilaxis con 30 días con antirretrovirales. Y la verdad es que pues es un tratamiento que no se tolera y la gran mayoría no termina los 30 días porque tienen muchos efectos secundarios, mucha náusea, mucha debilidad, cefalea, mareo, dolor abdominal. Y ahora imagínense estar tomando esto por todo el resto de tu vida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunos, y esto forma parte de cuando se evalúan, bueno, se da seguimiento a los pacientes, que sepan qué medicamento te va a provocar tal cosa. Por ejemplo, AZT te provoca anemia, ¿no? También te puede provocar dolor de cabeza. El Efavirex incluso se contraindica en mujeres embarazadas porque puede provocar depresión e ideación suicida, ¿no? Y así hay muchísimos. Otros movilizan las grasas y puede provocar esta jiba de búfalo a nivel de la espalda, ¿no? La que sigue. Y aquí tenemos pues algunas imágenes que son de internet, porque afortunadamente aquí en el Niño Morelense, como les había dicho, pues están los pacientes bien controlados y rara vez los vemos internados. Pero bueno, aquí tenemos algunos pacientes que tienen una neumonía, ¿no? Aquí podemos tener este pacientito con la neumonía bacteriana, esta escabiasis, ¿no? Por plurítica papular. Aquí tenemos un sarcoma de Kaposi en la piel, en el abdomen, el herpes simple, tenemos esta escabiasis noruega, que es mucho más agresiva, el herpes zóster, ¿no? En ese orden que voy diciendo, la que sigue. Tenemos este herpes zóster también en otra parte del cuerpo, un molusco contagioso totalmente diseminado, émbolos sépticos por Staph aureus, una tiña corporis, una candidiasis eritematosa o unas pseudomembranas a nivel también del paladar. La que sigue. La que sigue. Tenemos la leucoplasia vellosa oral, tenemos las gingivitis, gingivoestomatitis, tenemos las aftas o úlceras recurrentes, tenemos un pacientito con linfoma de no-Hodgkin, tenemos encefalopatía progresiva y tenemos una atrofia cerebral. La que sigue. Y bueno, también hay que recordar que los pacientes, pues dependiendo el conteo de CDs, pues aquí ya en esta publicación, pues refieren mayor riesgo de una enfermedad en particular, ¿no? Por ejemplo, ponen abajo de CDs, abajo de 200, pues puedes tener neumonía, neumocistosis, abajo de 150 puedes tener histoplasma, abajo de 50 puedes tener infecciones del complejo MAC, de las micobacterias atípicas, también isosporiasis, ¿no? Coccidiomicosis, microsporidiosis, ¿no? Colitis por CMV, la que sigue. Y
eh, toxoplasmosis a nivel sistema nervioso central principalmente, ¿no? La que sigue. Y aquí también hay que recordar que estos pacientitos pues van a tener, dependiendo del sitio afectado y el germen involucrado, pues mucho dolor, ¿no? Por eso deben de estar también vigilados por una clínica del dolor, por psicología, para el apego al tratamiento. La que sigue. Y si algunos pudieran desarrollar fiebre, se debe abordar como un escenario especial de fiebre de origen desconocido en aquellos que cumplan los criterios, ¿no? La que sigue. Y bueno, ya voy a terminar con esta tesis que hizo una residente aquí en el Niño Morelense. Pedí permiso porque nada más para que vieran nuestras cifras. Es una tesis que se hizo de 4 años en los pacientes que están atendidos en la clínica de VIH del hospital, la que sigue. Y pues tenemos este N de pacientes, ¿no? Tenemos pacientes que tenían estado de los 38, vemos que ahí está como muy equilibrado los estadios clínicos al momento del ingreso y el estadio inmunológico. Pero vean, lo que es desafortunado es que 12 tenían estadio C y C3, es decir, que tenían también ya una infección oportunista. Y esto lo único que nos habla es que los niños estuvieron peloteados por otros lados, por médicos generales, por segundo nivel, por centros de salud, y ninguno de ellos pensó que pudiera tener VIH. La que sigue. Y en los estadios clínicos de los pacientes que tenemos aquí, pues vean que lo que más llegaban algunos eran infecciones recurrentes de vía respiratoria en el A. El estadio clínico B, lo que más encontramos fue diarrea persistente y alteraciones hematológicas. Y en las infecciones en el estadio C, pues lo que más encontramos fue el síndrome de desgaste, que ya lo vimos, y también las infecciones bacterianas múltiples, ¿ok? La que sigue. Bueno, y la diarrea crónica es también de lo más frecuente, ¿no? En el estadio B. La que sigue. Dale otra. Ok, entonces las defunciones, pues es un 12.2%. Hay que recordar que, bueno, los niños que ya llegan con una infección oportunista, pues es difícil que salgan adelante. Acuérdense que su estado de inmunosupresión severo, pues hace muy complicado que sobrevivan. Por eso el diagnóstico oportuno es lo ideal. La que sigue. Y pues aquí tenemos cuál es la vía de transmisión perinatal, ¿no? Que es 90%. Acuérdense que ya lo dije, ¿no? Las barreras que hay en nuestro medio para que no sea como obligatorio la prueba de ELISA y que esté supeditado a un consentimiento informado, es una barrera que se debería de quitar, ¿no? Es como cuando tú vas a, no sé, quieres ser piloto aviador y dices, oye, no puedes ser piloto aviador si no ves bien o tienes daltonismo, entonces no puedes serlo por seguridad tuya y de los demás, ¿no? ¿Por qué está arreglado en algo así y por qué no está arreglado en algo que tiene impacto en salud pública? Cuesta más a la salud pública, a los sistemas de salud, el mantenimiento de tener un paciente con SIDA, VIH-SIDA, desde que nace y el resto de su vida, lo que implica la terapia antirretroviral, las consultas, los laboratorios, las complicaciones que van a implicar uso de antibióticos, antivirales, antimicóticos, estancia hospitalaria, etc., estancias en terapias intensivas, riesgo para el mismo personal de salud que los va a atender. Todo eso, si tú obligaras a hacer los estudios de ELISA a los pacientes, claro que tendrías, a las embarazadas, claro que tendrías mínimo porcentaje en esta vía de transmisión, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes llega a ser secretario de salud, pues espero que se acuerde de mí y diga, yo sí voy a hacer las cosas diferentes, no como el pelagato del Gatell, ¿no? No voy a lamer botas, yo sí quiero realmente hacer las cosas diferentes, porque tuve un maestro de infecto que era súper bueno y clavó de mí, me depositó una semilla de la conciencia, lo cual no tenía hasta quinto semestre, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, en nuestro paciente, 95% fueron vía perinatal. El diagnóstico, vean que el diagnóstico promedio a nivel mundial es abajo de los 5 años.
Ahorita justamente llegó un niño que yo le mandé a hacer una ELISA por VIH porque tenía diarrea crónica y llegó con 6 de hemoglobina y llegó con leucopenia, entonces todavía no sé cómo salió, ahorita reviso y si está positivo pues ya se los presento. También hay un problema mundial de la orfandad, muchos niños se quedan sin padres y bueno, pues obviamente los padres van a fallecer con el paso de los años si tienen VIH, ambos. La que sigue. Ok, la procedencia, bueno, ahí no voy a detenerme. El cuadro clínico, pues ya lo mencioné, ¿no? Y de inmunodeficiencia profunda, pues vemos que 31.6 llegaron con estadio C y 50 con inmunosupresión severa o 3. Insisto, para que han llegado a este punto es que ya tuvieron muchas infecciones antes, muchos datos que pudieron haberse identificado y sospechado. La que sigue. Y bueno, de los que tuvimos, pues estas son las oportunistas, ¿no? Que son hongos, micobacterias y pues solamente se internaron al momento del diagnóstico una cuarta parte de ellos, el 26%, y el 31.6, pues bueno, ya esto ya lo mencioné. Dale otro, por favor. Otro, por favor. Eso. La prevalencia, pues nuestra prevalencia a nivel nacional es 0.2, en el hospital 0.07 y la mortalidad, pues en nuestro hospital es de 12.2. Vean que la mortalidad en otros lugares como el Federico Gómez o el INP pues son más altas, lo cual creo que habla bien por nosotros. Y incluso a nivel mundial, vean la mortalidad al 14%, estamos discretamente por abajo, lo cual es positivo. La que sigue. Entonces, la que sigue. Ok, 3 cosas que saber contra VIH, ¿no? Los medicamentos no la van a curar, lo que van a tener es que ayudar a mejorar su calidad de vida. Las personas que reciben la combinación de medicamentos, pues previene que pasen a la etapa de SIDA, pero finalmente tarde o temprano va a suceder, ¿eh? O no crean que nunca va a suceder, se acaban los CDs y va a suceder. Los medicamentos contra VIH reducen el riesgo de transmisión, claro. Entonces, reduce también la transmisión a otras personas. La que sigue. Pues el tratamiento, ¿cómo obra? Pues eso, disminuye la carga viral, ¿no? Y eso hace que el paciente tenga un mejor sistema inmunológico y que siga avanzando rápidamente a la etapa de SIDA. La que sigue. Y vean, esto es como nada más una forma de entender el paso del tiempo, una línea del tiempo de la aprobación de los medicamentos con VIH por la FDA. Y pues podemos ver que el boom de los medicamentos en los 80 a los 90 ha disminuido, como cuando hablé de resistencia antimicrobiana. Y ahorita, pues en los últimos años no se han descrito, bueno, no se han elaborado nuevas sales. Entonces, pues esto debe ser preocupante, claro. Y tampoco hay, ahorita, bueno, dale la que sigue, ahorita voy a decir otra cosa, la que sigue. Y bueno, ustedes deben de recordar la que sigue. Hola, hola. Ya se durmió, ¿quién está poniendo Mario? Ok. La preexposición. Esto es diferente a la postexposición. La postexposición es cuando tú estás trabajando en un laboratorio, eres interno, residente, bla, 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 y tienes un accidente y pues tienes que recibir profilaxis post-exposición. La preexposición está dada para gente que tiene como ciertas actividades que también son de riesgo, pero que ellos inevitablemente pues la van a seguir haciendo, ¿no? No sé, si eres un trabajador sexual, pues vas a tener riesgo, entonces tienes que estar tomando preexposición. O hay gente que quiere tener ese modo de vida, y dices ¿sabes qué? Yo quiero usar drogas, yo quiero tener múltiples parejas sexuales sin uso de preservativos y yo voy a estar tomando preexposición. Es decir, antes que suceda la exposición. La que sigue, lo cual yo no lo recomiendo, por cierto. La que sigue. No, ahí sí, perdóname, la que regrésate una, ándale. Entonces aquí tenemos como estos medicamentos que están en esta revisión de preexposición. También existe pues la vacuna que aquí está
penúltima fila, pues que pudiera ser que está en estudio, ahí lo están haciendo en Malawi, en Mozambique, Sudáfrica, etc. Entonces, ojalá que sí sea. Hay muchas teorías conspiratorias, que si realmente es más rentable el estar dando una terapia antirretroviral por muchos años que elaborar una vacuna, pues ahí lo dejo sobre la mesa, porque pues yo no voy a tener esa respuesta. La que sigue. Y la resistencia para los antirretrovirales, ya lo dije, es la falta de apego. La que sigue. Y pues, ¿qué significan los resultados de mis pruebas de laboratorio? Pues ya lo mencioné, las pruebas de laboratorio que se van a hacer rutinariamente, debe ser las cargas virales, debe ser el conteo de CD, debes hacer pruebas para los efectos secundarios antirretrovirales. Y una de las cosas que faltó mencionar es que, por ejemplo, si tú tienes el riesgo, ¿no? El riesgo post-exposición porque tuviste un accidente laboral. Entonces, a ustedes, a alguien que le toque como interno, le van a tomar un ELISA basal. Y este ELISA basal es primero para saber si no ya tenías VIH, ¿no? En el momento del accidente. Si tu ELISA basal está negativo, te van a tomar otro en 3 meses para el periodo de ventana que mencionaban antes. Si sale negativo, no reactivo, pues te vuelves a tomar otro en 3 meses y luego te tomas otro en 3 meses. Ya con 3, aunque a unos dicen que con 2, pero con 3 están no reactivos, con eso es suficiente para decir, bueno, afortunadamente no te pasó nada. Si te tocara uno reactivo, inmediatamente hace el segundo y después el Western blot. ¿Esto sí ya quedó claro? Sí, Doc. Ok, dale otra. Doc, ¿y como cuánto cuesta la prueba de Lisa? ¿Cuánto cuesta? Creo que cuesta como 200. Ok. Ok, COVID-19 y VIH. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto con COVID en estos años pasados y VIH, incluso cáncer? Pues que no les iba mal. ¿Y por qué no les iba mal si eran pacientes de alto riesgo, inmunocomprometidos? Porque tienen la cultura del autocuidado, igual que los coreanos, igual que los japoneses. La cultura del autocuidado quiere decir que ya sabes lo que tienes que hacer, que lo haces de manera disciplinada para evitar o minimizar los riesgos de la infección. Y afortunadamente, pues no hemos tenido pacientes. Sí tuvimos un oncólogo con COVID, le fue bien, y ningún paciente con VIH con COVID, ¿no? La que sigue. Y bueno, pues acuérdense que es un manejo multidisciplinario porque debe tener la persona infectada, pues debe ser atendida por trabajadores sociales para ver la problemática familiar, el apoyo psicológico, obviamente el infectólogo si es que se infectan, pero como les decía, los médicos generales pueden llevar un buen control en los capacits. La que sigue. Y acuérdense que pues no se transmite, no hay un mecanismo de transmisión a través de un abrazo, compartir los utensilios de comer, trabajar con alguien con VIH, sentarse en la misma taza del baño, un handshake, no hay riesgo, ¿no? Ahora están pidiendo en los trabajos un ELISA obligado. Y esto me parece incorrecto porque esto sí es discriminar. Quiero que entiendan 2 cosas muy puntuales. Uno es las acciones de política de salud pública, como sería hacer obligatorio para mujeres embarazadas o un paciente que vaya a ser sometido a una cirugía, hacer por protocolo un ELISA para VIH. Oiga, y por ejemplo, ¿por qué en las hemodiálisis es obligatorio también la prueba de VIH? Digo, es un circuito cerrado, ¿no? Se tiene que limpiar. No, claro, o sea, son factores de riesgo que al momento de estar tú poniendo una sangre externa, o sea, es una sangre que pudiera mantener este riesgo de mecanismo de transmisión, o sea, eso es lo que trato de decir. O sea, una cosa es lo que está protocolizado y, por ejemplo, ahí no dicen nada,
¿no? Dicen, no, pues sí, te tienes que hacer una ELISA si vas a empezar hemodiálisis, ¿no? Porque no es lo mismo que tú entres a hacer una hemodiálisis a un paciente que no sabías que tenía VIH y luego llegue otro paciente y le pongas en el mismo aparato, porque por más que cambien los circuitos, pues no es suficiente. Y claro, tendría riesgo de transmisión. Entonces, aquí el chiste es que hay que diferenciar entre lo que sí debería ser normado a nivel de medicina, a nivel de salud pública, y lo que no, que está por afuera, que es esto, por ejemplo, que para entrar a un trabajo te dan un examen de VIH y si tienes VIH no vas a entrar, ¿no? O sea, te impiden laborar por discriminación. Entonces, hay terrenos enormes, abismos enormes sobre este tema, no solamente el tema médico, sino el tema social, cultural, el tema de inclusión. Aquí sí deberían nacer estas campañas de inclusión porque vean que no se transmite de estas formas comunes y prácticamente cuando alguien se entera que alguien tiene VIH en un trabajo, pues prácticamente lo corren o pues ya lo empiezan a discriminar, ¿no? Entonces, estos son temas que digo, vienen nada más, lo digo de paso, porque pues creo que alguien tiene que decirlo, no creo que lo diga el ortopedista y tampoco pues voy a estar yo perdiendo el tiempo con lo de compañere, que se me parece una tontería y estas cosas sí me parecen importantes. Bien, ¿alguna duda? Ya nada más ahí lo que pusiste, los pasos del VIH, pues es para mejorar. Acuérdense que no solamente son los medicamentos, son una vida sana, formas de estilos de vida sana, saludable, la que sigue. Las mascotas en los pacientes con VIH hay que mantenerlas limpias, por supuesto. Toxoplasma, acuérdense que contagia a través de las heces del gato, entonces hay que tener contacto con esto, los pacientes con VIH. La que sigue. Y finalmente esta se llama Cami, es una moped que tiene VIH y justamente hablando de la inclusión, es un moped que se usa, que está como en los programas de Sésamo, Plaza Sésamo, pero desafortunadamente no está en nuestro medio, esto solo aparece en Sudáfrica. Y pues ya, creo que dale otra, y esa es la última. Bien, dudas, los que me hicieron el gran favor de estar, no voy a estar vigilándolos, si no quieren estar, pues tampoco pues, puedo obligarlos, ¿no? Yo solo soy un humilde profesor. Entonces, ¿dudas? Oiga, Doc, y a su consideración o a lo que usted sabe, ¿cree que haya registros anteriores a 1980 ¿Registros de qué? de infección por VIH? Claro, seguramente hay, antes de que se descubriera como tal el virus o se identificara, hay como incluso películas de gente que empezaba a tener este síndrome caquético y no sabían qué tenía, ¿no? Hasta años después que se empezó a identificar claramente, pero al principio hay muchas películas sobre cómo llegó el virus a Occidente y bueno, todo lo que tenían que sufrir las personas y obviamente pues la discriminación también, ¿no? Hay muchas películas que hablan sobre la discriminación, tanto para homosexuales que incluso heterosexuales, entonces es todo un tema, como dije, social, político, cultural, etc., este gran problema complejo de VIH-Sida. Bien, ¿otra pregunta? Yo, Doc, respecto a la infección también de COVID, ¿sí representaría un riesgo significativo o solamente sería como prevención? ¿Prevención de qué? O sea, de que si tenemos un paciente con VIH y se contagia de COVID, o sea, ¿podría tener alguna repercusión significativa o simplemente hay que evitar pues que se contagie por prevención? Bueno, o sea, el paciente con VIH se debe vacunar contra COVID, o sea, no está contraindicada la vacuna. En segundo lugar, pues dependiendo cómo esté controlado ese paciente, es la repercusión clínica. Es decir, no es lo mismo un paciente que se contagia con un estadio
de inmunosupresión, moderada o grave, a un paciente que tiene abajo de 100,000 copias y tiene buen conteo de CDs, ¿no? Que es decir, que está bien controlado. Entonces, sí, la respuesta es, ¿cómo le va a ir? Pues depende el tipo de paciente, cómo esté controlado respecto a su VIH-Sida, ¿no? Pero realmente el tratamiento no cambia mucho, ¿no? O sea, en realidad lo que tienes que estar muy atento es la sobreinfección al momento de que el paciente esté invadido, y pues esta puede ser bacteriana, micótica, etcétera. No sé si te respondí. Sí, Doc, gracias. Bien, Karen. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo Oiga, una Doc. pregunta. La razón por la que el virus del VIH infecta más a CD4 es por la presencia que tienen de CCR5, o sea, los CD4 tienen más CCR5 que los CD8. Exacto. Sí, tienen más receptores que hacen que tengan un tropismo mucho más especializado por esas células. Y en el caso de las células del sistema nervioso, o sea, igual dependen, supongo que de otro receptor. Sí, los receptores yo los mencioné así de forma muy superficial, pero claro que todas las células pueden tener la facilidad de permitir que el virus entre en las primeras que describí, que podían haber células hematopoyéticas, células hematológicas, perdón, células del sistema nervioso central, del aparato digestivo. Todas ellas van a tener esa facilidad de permitir que el virus tenga tropismo hacia ellas. Ok, muchas Y gracias. claro, dependen de mayor o menor medida de estos receptores especializados, pues. Sí, porque mi duda fue como que si infectan también, por ejemplo, las células del sistema nervioso central, ¿hay algún déficit neurológico que no se deba a infecciones secundarias a la infección con el virus del Sí, por VIH? eso provocan encefalopatía progresiva. Pero no necesariamente por una infección por meningitis, ¿no? O algo así. No, o sea, la simple infección por VIH puede provocar, la simple infección por el virus de VIH puede provocarte encefalopatía progresiva. Y en estadios avanzados, supongo. Claro, en estadios avanzados, sin mucho control, pues. Ah, ya, gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más? Ya la última pregunta y nos vamos. Yo, Yo, doctor. Doc, Pues ¿es tú o soy yo? Adelante. yo nada más, ¿a cuánto asciende el costo del tratamiento de HIV en nuestro país? No tengo la menor idea. Acuérdense que este es una enfermedad catastrófica, quiere decir que lo debe de cubrir los sistemas de salud, ¿no? Entonces, si tú tienes derecho a bienestar, IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, etcétera, te lo cubre. Incluso si no tienes derecho a bienestar nada y no simplemente el extinto Seguro Popular lo cubría. ¿Qué es lo que pasó con esta nueva administración y lo que hizo las modificaciones del Seguro Popular al INSABI? Es que redujo todos los paquetes relacionados con que tiene que ver con la enfermedad. Y el paquete quiere decir que redujo tanto los medicamentos que se usan para tratar la enfermedad como las complicaciones y los procedimientos asociados a. Entonces eso es un grave problema, y también el desabasto de los medicamentos, ¿no? Pero no hay bolsillo que soporte costear el tratamiento de forma particular. Ok, Doc, muchas gracias. Sí. ¿Quién más? Yo, doctor. Tengo dos preguntas. Una, ¿aproximadamente cuánto es el tiempo que tarda en recuperar los CD4 una vez empezando el tratamiento? ¿Y es que se llega a alcanzar los niveles que antes tenía? Bueno, eso no hay un tiempo establecido porque depende del huésped, de cada huésped, ¿no? Y depende de cuánta carga viral y cuántos CD4 tenía. Pero se deben de estar monitorizando por lo menos cada 2 meses, dependiendo justamente con cuánto debutó, ¿no? Habrá unos que tienen que